salimos de Castañera y de la carretera y vamos a subir a Peña Careses. Es una subida muy cortita de unos 2 o 3 kilómetros, bueno, yo creo que ni llega a eso. Y nada, vamos a ver las vistas que hay desde allí, espectaculares, que es por lo que quiero subir, porque hay unas vistas muy guapas, todo el mundo dice que está muy guapo. Hola. Hace un día espléndido, ¿eh? Sí. Estupendo. A ver, enseña el pelo corto, el peinado nuevo. Mira qué guapo. Seguimos. Ya queda poco. Y testeamos. Seguimos aquí abajo. Estamos llegando ahora a un sitio donde hay una portilla, la cruzaremos, pasaremos un prau y de ese prau a crestear un poquitín hacia la cruz. Nos quedan 10 minutinos. Desde aquí ya vemos la cruz. Bueno, llegando aquí a la portilla, subimos este praducu y ya cogemos el cresteo. ¿Se puede pasar por aquí? Sí, claro. Si está cerrado, digo que se puede pasar, ¿eh? Sí, hombre, los prados tienen que dejar paso para la gente. Ya se ve ahí perfectamente la cruz. El caballo ahí, qué guapo. ¿Qué haces? ¿Eso qué es? ¿Un corazón? Ya me perdí. Entrada para el cresteo. Gijón al fondo. Hola. ¿Qué tal vas? Que hace fresquillo, ¿eh? ¿Qué haces? Postureo. Seguimos. Cresteando. Y coronamos. ¿Dónde está Belén? Ah, sí, yo no lo vi de la que subí. A ver, el Belén. Ah, sí, Piquiñi. Peña Careses. Con la Cruz de la Victoria. Mira Gijón. Y el mar, ¿viste? ¿Qué es todo? Es todo Gijón, toda la ciudad de Gijón. Agüita, porfa. Agüita. ¿Viste la Cruz de la Victoria? Vamos a hacer un 360
con la cámara pequeña, porque es verdad, dicen que tenemos buenas vistas de Asturias, pues es verdad, macho. Y ahora vamos a hacer un 360 con la cámara, con zoom, como me gusta a mí, divisando cada cosa. Entonces lo primero nos vamos a orientar al norte, porque ahí está el Cantábrico, Gijón. Ahí lo tenemos. Después, hacia el oeste, eso que está ahí al fondo, esto es el Golfolí, donde entrena Olfriera, bueno, como lo quieran llamar, donde entrena parte del GTA. Y después seguimos y tenemos a Oviedo. Dios, qué claridad hay. Al fondo Oviedo y ahí en Naranco. A ver si cojo Cristo. Ahí el Sagrado Corazón de Jesús. Vale, seguimos y... Pero esto un poco, macho, me cachis en la más. Y ahí tenemos el Aramo. Y enfrente el Monsacro. Si seguimos, tendríamos que encontrarnos con Ubiña. Déjame poner para acá. Sí, ahí enfrente tenemos Ubiña. Esto creo que es Peñarrueda. Este debe ser Siegalabá. Peña Ubiña. Los Fontanes. Y los Huertos del Diablo. Esto no estoy seguro, pero creo que es Peñamea. Tan alto y ahí aquí al lado puede ser Peñamea. Vale, y seguimos. Tenemos que encontrarnos con Peña Mayor. Aquí está Peña Mayor. Toda la sierra de Peña Mayor. La verdad que hay muy buenas vistas desde aquí. Y por último, la zona... ¿Esto de aquí qué es? Esto de aquí ya es Picos de Europa. Es que no veo, macho. No, esto es la zona del Vizcaris y todo eso. Los Picos de Europa está para aquí, a ver si está ahí detrás. Vale, es que con la claridad no veo. Bueno, no veo lo que estoy grabando, pero supuestamente eso que está ahí al fondo son Picos de Europa. No tengo ni idea, es que ni tapándome, ¿eh? Hay mucha sombra. Yo creo que lo estoy enfocando ahí, ¿no? Picos de Europa. Bueno, si me equivoco en algo después lo corrijo. Eso es por la de Siero, ¿no? Aquí está Julia bailando y nos despedimos de Peñacareses porque tenemos que ir aquí a jugar al bádminton. Hay que hacer de todo. Vamos. Pero yo no sé tiempo para...
De vuelta. Sigue, sigue. Ya para grabar la cruz ahora al final ya.